Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, que ya estén llegando por acá a su página de Facebook de Educación Integral en Sexualidad. Hoy tenemos una conversación que estoy mirando que se me separó, pero es ultraconservadurismo y sus efectos en la vida social de nuestro país. Tenemos de invitada a la doctora Mariana Gabarrot Arenas y quiero presentárselas, leer un poquito de su trayectoria para que le conozcan y, perdón, se abrió mi Face en mi celular y empecé a sonar doble. Ustedes disculparán. Bueno, ella tiene 28 años de experiencia en el área de geografía humana. Su actividad académica está centrada en la investigación, docencia y divulgación de temas de género. Es profesora investigadora en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey e imparte la clase de antropología del cuerpo. En la misma escuela liderea el área de igualdad de género y diversidad. Además, es asesora del Centro de Dignidad Humana del mismo TEC de Monterrey. Es autora del libro ABC del género, Nociones mínimas para discutir el tema, publicado por la editorial Lumen en el 2022. Colabora con instancias de la sociedad civil y del gobierno y actualmente es comisionada del Consejo Nuevo León, en donde su comisión es sobre el desarrollo social y preside la subcomisión de igualdad de género. Es también consejera del Instituto Estatal de las Mujeres. Ella obtuvo el grado de doctorado por la Universidad de Oxford, Reino Unido, en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente, con la especialidad en geografía humana, así también la maestría en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en México, y la licenciatura en estudios internacionales por la Universidad de Monterrey. Pues gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por estar con nosotras y te cedo los micrófonos. Vamos a ir compartiendo contigo lo que vaya sucediendo en el chat y las dudas o preguntas que nos surjan también a nosotras. Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes. En realidad, em, traje para compartirles varios, ah, perdón, es que estoy buscando, Claudia, cómo compartir la pantalla, pero se me En la movió. parte de abajo, a lo mejor si tu Dice, PPT lo ajá, déjame, creo que tengo que cerrar todo lo demás, supongo. Ajá, sí, y para que dejes solo el PPT y le Ajá, des compartir y ya lo ahora amplíes. sí, Perfecto, ahí ahora se nada más ve. ponlo. Sí, se Ahí, veía, ahí va, pero algo ahí va. pasó. Ya está, ya está. Compartir. Listo, ahí. Y ahora como presentación y listo, ya se Muchas ve gracias. perfecto. Gracias a ti. Pues el tema que me invitaron es bastante complejo y me pareció además muy necesario y muy pertinente la invitación de Claudia y de María Aurora, sobre todo justo ahora, un par de días después de las elecciones en Estados Unidos, donde pues los discursos ultraconservadores mostraron que pues todavía tienen, bueno, más bien que tienen una renovada fuerza política, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Argentina con Milei, em, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo, digamos, como en muchos países y por supuesto, pues también en nuestro país, ¿no? Entonces yo diría
que el ultraconservadurismo es parte de nuestra realidad y más bien que venirles a hacer yo una lectura de la realidad, quisiera compartirles algunos apuntes míos para cómo pensar esta realidad de hoy, en donde estos ultraconservadurismos están teniendo como mucho auge. Tal como lo comentó Claudia, este texto que publiqué hace 2 años, como resume y desmonta en una parte el discurso ultraconservador. A mí me parece muy importante para poder entender los ultraconservadurismos, escucharles, escuchar lo que dicen, porque lo que dicen tiene implicaciones materiales, o sea, se refleja en acciones, se refleja en políticas públicas, se refleja en el entorno. Entonces, quisiera presentarles primero como algunas herramientas para desmontar el discurso ultraconservador, que está basado principalmente, digo, es muy complejo, pero voy a agarrar como los tres hilos conductores de ese discurso. Por un lado, es como una asociación, una mezcla entre la idea de lo normal, lo natural y lo bueno. Por otro lado, hay una defensa abstracta de la familia que me parece muy importante porque está ligado a esta idea primera que les presenté de lo normal, lo natural y lo bueno, el matrimonio y la infancia, ¿no? Y también en la presentación de sus ideas, el discurso ultraconservador tiene dos características que me parecen fundamentales para poder contrarrestarlo, que es la simplificación de la realidad y la fragmentación de las subjetividades y de las personas. Ahorita les voy a explicar un poquito eso. Y una vez que lo hayamos desmontado, me pregunto cómo aproximarnos a pensar esta realidad y quisiera darles como tres avenidas. Uno es complejizar en lugar de simplificar, establecer como las escalas en las que estamos tratando de desmontar el discurso y de proponer acciones y apostarle a un devenir comunitario. Ahorita espero que para cuando lleguemos ahí quede claro el por qué y también ya desde ahí abrir una conversación. De hecho, me voy a poner mi cronómetro porque no quiero hablar mucho, más bien quisiera dejar estas avenidas abiertas para tener una conversación. Entonces, bueno, lo primero es desmontar esta idea que yo le llamo el triángulo de la patologización patriarcal, o sea, de este sistema, digamos, machista, en donde el patriarca tiene la prioridad por sobre todo lo demás y que genera ciertos mitos sobre la heterosexualidad, la familia, y como ya les decía, y sobre todo mitifica esta idea de que si algo es normal, entonces es bueno, si algo es natural, entonces es bueno, y lo normal y lo natural son la misma cosa. Entonces se construyen discursos así como la familia natural, que es la familia nuclear, el discurso sobre lo normal, las personas LGBTQI+ son antinatura, contra natura, son anormales. Es anormal que una mujer quiera decidir sobre su propio cuerpo y no tener hijos. Son anormales las mujeres que no quieren tener hijos. Es anormal toda aquella persona que vive su sexualidad de una manera distinta y por lo tanto es malo, ¿no? Entonces lo que es anormal y lo que es antinatural es malo y lo normal y lo natural es lo bueno, ¿no? Y desde ahí parten, ¿no? Em, entonces, vamos a empezar quizás tomándonos un poco en serio la palabra normal, que es, por un lado, dicho de una cosa que está en su estado natural, de ahí por eso se presta a decir si es normal, es natural, y es lo que es habitual u ordinario y lo que sirve como norma. Entonces, lo normal tiene que ver un poco con lo ordinario, que quiere decir aquello que la mayoría comparte, ¿no? Algo que es normal en una población. Y esto, bueno, no me dejarán mentir quienes han estudiado estadística, ¿no? La distribución normal de una variable, pues es aquella que se presenta en la mayoría de las poblaciones. Y todo lo que no está ahí, entonces se desvía de la normalidad. Incluso antes calculábamos la desviación estándar, ¿no? Lo normal también tiene que ver con la norma o lo normado, que tiene que ver con las leyes. Ahora, si empezamos a desmontar este discurso,
nos empezamos a dar cuenta que lo normal y lo bueno no están necesariamente relacionados, ¿no? Albert Einstein no es normal, tiene una inteligencia fuera de lo común, fuera de lo normal, ni Beethoven, ni tampoco los atletas de alto rendimiento, ni, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Jean-Pierre Gignac, este futbolista que es completamente anormal y atípico, ¿no? Por ser un genio del fútbol. Tampoco es normal Ted Bundy y tampoco son normales Charles Manson y los asesinos en serie. Entonces, es decir, que te desvíes de la norma no necesariamente te hace bueno o malo. Algo que sea anormal simplemente significa que no es igual a las mayorías y por lo tanto eso no nos da un juicio de lo que es bueno y lo que es malo. La norma, como ya sabemos, pues es dinámica y progresiva, o sea, la norma cambia. Em, Había un momento en el que el colonialismo era legal, la esclavitud era legal, el holocausto fue legal porque fue impuesto por leyes, ¿no? La discriminación y el apartheid fueron legales, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que la legalidad no necesariamente significa que algo es bueno o malo, ¿no? Entonces, y además, en este mundo, la norma y lo normado tiene que ver con la heterosexualidad. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de matrimonio, en las leyes de adopción, pensemos incluso en el sistema educativo y cómo está normado desde estos supuestos heterosexuales y conservadores en muchos sentidos también, ¿no? Pero lo normal entonces hay que cuestionarlo y las normas tienen que ir cambiando. De hecho, todo el movimiento de los derechos civiles y de los derechos humanos y el movimiento LGBT ha sido precisamente para cambiar las leyes y establecer nuevas normas, ¿no? Lo natural es distinto de lo normal porque lo natural tiene que ver con algo que está, digamos, relativo a lo que nosotros construimos como la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, es importante aclarar dos cosas. La naturaleza es diversa, la naturaleza es compleja y la naturaleza no tiene nada que ver con lo que se entiende como natural en el discurso conservador, como por ejemplo la familia natural o la sexualidad natural. Un ejemplo muy claro es como National Geographic nos ha vendido esta idea de que la naturaleza es heterosexual cuando no lo es, ¿no? Y aquí les traje un ejemplo de uno de los primeros biólogos que se hartó de que estuvieran diciendo que la homosexualidad, por ejemplo, no es natural y se fue y le sacó fotos a todas las especies de animales que tenían relaciones, le llamamos relaciones, ¿no? Pero que, digamos, disfrutaban de sí mismos aunque fueran del mismo sexo, y aquí tienen una foto de dos elefantes machos y aquí a la derecha ahí son dos chimpancés hembras y cómo podemos ver todos estos comportamientos sexuales que van desde la masturbación a quien tiene mascotas sabe perfectamente bien que la masturbación es una conducta perfectamente natural en los animales, incluyendo el Homo sapiens, y la sexualidad y el placer sexual, ¿no? También Joan Roth Carden ha sido una de las primeras científicas trans que ha demostrado cómo hay muchas especies que transicionan, ¿no? Estos creo que se llaman peces payaso, ¿no? Que transicionan, no me acuerdo si nacen machos y transicionan a hembras o viceversa, pero transicionan. Y por supuesto el caballito de mar es intersexual y bueno, ya hay como mucha documentación. Entonces, decir que lo natural es heterosexual o que lo natural implica una cierta visión de la conducta humana y específicamente de la sexualidad humana, que es el discurso ultraconservador, pues es no saber absolutamente nada de la naturaleza. Eh, También además es una simplificación porque no hay nada más antinatural que la vacuna del COVID, por ejemplo, o los antibióticos, y no hay nada más natural que los virus y las bacterias, ¿no? Entonces, digamos, sabemos perfectamente que las bacterias y los virus nos hacen daño, no todas las bacterias, pero sí en general nos hacen daño, y que hay muchas cosas antinaturales, empezando por el plástico, de acuerdo a la noción que tenemos de naturaleza que pues no, digamos, las consideramos como positivas.
Entonces, que algo sea natural no necesariamente significa que sea bueno y lo antinatural no necesariamente significa que sea malo. Entonces, más o menos empezamos a desmontar estos discursos para que podamos ver que no hay como una argumentación lógica, en el sentido de lógica formal que les permita sostenerse, ¿no? Entonces se habla de la familia natural y cómo la familia natural son papá, mamá e hijos, y en esta relación de papá, mamá e hijos, los hijos tienen que ser como protegidos por los padres, ¿no? De toda aquella información que no concuerda con su forma de pensar, ¿no? Pero pensemos en la familia, ¿no? Y en por qué defendemos, persistimos en defender esta idea de familia que está basada en una institución, que es el matrimonio, y esa institución lo que hace es, digamos, cimentar o anclar la herencia y las propiedades a través del derecho de la consanguinidad, ¿no? Y darle prioridad a la consanguinidad en las relaciones, incluyendo las relaciones afectivas, por sobre otros tipos de afectos que pudieran ser quizás mucho más importantes en la vida de las personas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, o sea, y creo que todo el mundo podemos relacionarnos con esto, o sea, hay muchas familias en las que hay mucho conflicto, sabemos que gran parte del abuso sexual de las infancias se lleva a cabo en el entorno familiar. Sabemos que la mitad de las mujeres han sido violentadas por sus parejas, por ejemplo, por pura estadística, y todo esto en una institución familiar que resguarda bri- con la excusa de que es un ámbito de lo privado, el derecho de este pater familia romano, ¿no? Que era dueño de su familia, que por cierto, la palabra familia proviene de fame, que significa esclavitud, ¿no? Y esta noción de familia promueve la dueñidad de el pater familias, del padre de familia, por sobre todos los miembros de la familia, ¿no? Es también una idea de familia que obliga a las mujeres a ser madres, porque si no, no tienen un lugar social, obviamente a casarse y a ser madres, y que tiene a las infancias cautivas de los adultos, es decir, de alguna manera no sabemos qué está pasando con las infancias, porque el papá y la mamá son los únicos responsables y los únicos que saben cómo los están tratando, ¿no? Y prácticamente los papás y las mamás son dueños de sus hijos, o sea, pueden hacer con ellos lo que quieran, primero porque nadie se entera, segundo porque nadie se atreve a cuestionarles ese derecho a ser dueños de los cuerpos de las infancias y por eso se presta la familia en esta forma de concebir la familia para tantos abusos y para tantas violencias hacia las infancias y por supuesto también hacia las mujeres. Entonces, ojo, siempre digo esto cuando estoy presentando esta crítica a la noción de familia, es una crítica y es un desmontar la noción de familia de los discursos ultraconservadores. Para mí, por ejemplo, la noción de familia tiene que ver con vínculos afectivos que no necesariamente pasan por la consanguinidad, aunque a veces sí, ¿no? Entonces, y digo esto y lo aclaro porque la primera vez que mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, que son mi familia más cercana, me escucharon hacer esta crítica, me dijeron, ay, oye, Mariana, o sea, ¿por qué tan mal te la pasaste con nosotros? Y yo les dije, no, claro que no, yo los quiero. También tenemos conflictos, las familias no son perfectas, ni las relaciones sociales y los afectos son perfectos. Yo los quiero, yo los amo, pero sí que es una institución que tenemos que cuestionar y tenemos que buscar, yo diría, otras formas de hacer familia, pero el discurso ultraconservador nos impone esta noción de proteger a la familia por sobre todas las cosas y la familia que se está protegiendo es esta familia institucional en donde los hombres son dueños de las mujeres y los hijos, en donde las mujeres están, digamos, condenadas a ser siempre las responsables del cuidado de los hijos, de los niños, de los enfermos, ¿no? A trabajar gratis en el hogar y donde las infancias quedan cautivas por completo en esta estructura. Em, si se fijan, además, es un discurso que simplifica, yo diría, atrozmente la realidad. O sea, es blanco o negro, es o bueno o malo, es natural o antinatural, es en pro de la familia o en contra de la familia, ¿no? Se construye esta noción de que estás, digamos, o eres bueno o eres malo, ¿no? O eres una persona respetable o eres una persona deleznable, ¿no? Y en ese sentido es un discurso que no deja lugar a los matices de la realidad, no nos deja ver el matiz, ¿no?
Y no dejar ver los matices, pues es como forzarnos a ver una realidad que pareciera ser como una ficción, ¿no? Como una película, buenos y malos, ¿no? Los narcotraficantes malos, los del gobierno buenos, por decirles algo, ¿no? Sin llegar a los matices de cuál puede ser la relación entre el narcotráfico y el gobierno y el Estado, ¿no? Ni hacernos esas preguntas, ¿no? Em, la reforma judicial, o estás a favor o estás en contra, en lugar de problematizar todos digamos, los matices de una reforma judicial, ¿no? Educación sexual sí o educación sexual no, por ejemplo. Entonces, es como muy difícil hacerle frente porque no se permiten matices y la realidad se pone los migrantes y los ciudadanos, ¿sí? No hay un lugar intermedio, ese es otro ejemplo, ¿no? Em, y cuando se simplifica, se fragmenta la realidad, se fragmenta la forma de entender el mundo y se fragmenta también las luchas y las formas en las que nosotros vivimos la opresión. Entonces, el discurso ultraconservador también nos construye y dice, a ver, las mujeres que están luchando por sus derechos, ¿no? Y dicho sea de paso, hay buenas mujeres que son las que se portan bien y entonces a esas sí las tenemos que respetar, ¿no? A las que son madres, a las que son sumisas, a las que tienen, entre comillas, una buena reputación, y hay mujeres, ¿no? Que contestatarias, que se quejan, las feministas, que reclaman, que buscan otro sistema, y esas son malas mujeres. Esta visión es misógina. La misoginia es distinguir entre buenas mujeres y malas mujeres, no es odiar a todas las mujeres, ¿no? Pero es decir, están las mujeres, luego están las personas LGBTQI más, que de acuerdo al esquema ultraconservador no deberían de existir porque son antinaturales y anormales y eso las convierte automáticamente en malas. Están los indígenas, los negros, los migrantes, o sea, hay una categorización, ¿no? De esta, y hay una esencialización, o sea, estas categorías se convierten en cosas. Ahí te ubican en esa cajita y ahí te quedas y no puedes ser absolutamente nada más. Están los pobres, están los discapacitados, y lo escribí así como se dice, ¿ok? Es decir, así como se dice en el discurso ultraconservador, ¿no? Sabemos que estamos hablando de personas discapacitadas, de personas en situación de capacidad, sabemos perfectamente que estamos hablando de desigualdades tremendas, sabemos que además se trata de interseccionalidades entre estas características, ¿no? Interseccionalidades de género, es en qué circunstancias naces y cómo vas creciendo, ¿no? Sabemos que es muchísimo más complejo y que no tampoco es blanco y negro, ¿no? En este sentido, estas categorías se fijan y nos construyen a todos quienes habitamos estas categorías como el otro, ¿no? Entonces, tú eres la diferencia. Y entonces también, y eso hay que tener cuidado, porque desde el discurso ultraconservador también hay un discurso por la inclusión que es muy perverso, ¿no? Porque dice, ah, entonces vamos a incluir a las mujeres por un lado, vamos a incluir a lo LGBT por el otro, vamos a abrirnos a la diferencia, pero en realidad la diferencia somos todos los que no somos como ellos, ¿no? Y entonces hay que problematizar esta idea de lo diferente, porque más que hablar de la diferencia, yo hablaría de una pluralidad de ser, de una pluralidad de cuerpos, de una pluralidad de deseos, de una pluralidad de formas de habitar el mundo, entre las cuales están los ultraconservadores, ¿sí? No es que haya una diferencia, es que hay una pluralidad. Y en esa pluralidad, entonces tendríamos que apostarle a entenderla y a problematizarla, ¿no? Porque si no, entonces estamos en ese blanco y negro y además esa fragmentación y esa noción de la diferencia y de la inclusión hace que no se puedan aunar y no se puedan ver todas estas luchas como como opresiones y discriminaciones de este discurso ultraconservador. Y entonces, si vemos la conjunción de esto, o sea, que tenemos en común quienes somos construidos como diferentes, pues es esa exclusión y esa opresión de estos sistemas y de estas categorías que se nos imponen y que nos devienen minoritarios y nos devienen diferentes, dirían Deleuze y Guattari. Para todo lo que les estoy contando, tengo referencias, no crean que me lo inventé hace ratito. Estos argumentos están basados por un lado en mi texto,
pero esta idea de la fragmentación y de las categorías viene de la teoría queer, viene de autores como Jack Halberstam, Judith Butler, y viene también de los feminismos y los transfeminismos latinoamericanos y de autores como Sayak Valencia, María Galindo, Paul Preciado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hacerle frente? Pues complejizar, ¿no? Decir qué significa cuando hablamos de lo natural, lo normal y lo bueno, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo qué? ¿Y desde dónde me lo está diciendo? ¿No? ¿Qué interseccionalidades le atraviesan? ¿Qué es lo que no se dice en este discurso? Por ejemplo, ¿cuáles son los matices de los que no estamos dando cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son los asegúnes? Cuando decimos, es que tenemos que incluir a los migrantes, sí, tenemos que incluir a las poblaciones LGBT, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cuáles serían los matices de esa llamada inclusión? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuáles serían esas excepciones a esas reglas? ¿Cómo planteamos estas preguntas? De la justicia, por ejemplo, cuando estamos buscando a las desaparecidas, cuando estamos hablando de feminicidios, por ejemplo, ¿sí? Sí, estamos hablando de crímenes contra mujeres, pero no se trata nada más de eso. Tenemos que plantearnos qué está pasando, ¿no? Cómo se están articulando estos crímenes, qué significan, ¿no? ¿Qué preguntas nos estamos haciendo también al respecto de la violencia? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Cómo construimos algo como un problema? ¿No? Y miren, les voy a dar un ejemplo para ya ir cerrando, muy concreto, que pareciera ser algo muy como indiscutible, ¿no? Y tiene que ver con esta política pública de prevención del papiloma humano, ¿no? En las adolescencias, ¿no? Es una política pública de salud y yo he estado teniendo grandes discusiones con todos mis colegas de salud pública en la que solamente se vacuna a las niñas y no se vacuna a los niños y adolescentes. Entonces yo voy y le pregunto a los doctores, ¿no? ¿Por qué? Y me dicen, no, lo que pasa es que las niñas desarrollan cáncer cervicuterino y los niños no. Y yo les digo, bueno, sí, pero lo desarrollan porque los niños las contagian, ¿no? Y si estamos hablando de una epidemia, pues tenemos que vacunar a toda la... Cuanto más vacunes, yo sin ser epidemióloga lo sé, ¿no? Cuanto más personas vacunes, pues es más probable que detengan la epidemia, ¿no? Fue lo mismo que pasó con el COVID. Entonces, vacunar solamente a las niñas viene de un lugar y de la construcción de un problema que es ultraconservador, ¿sí? ¿Por qué? Porque se piensa que las niñas son las que van a sufrir las consecuencias del cáncer cervicuterino y por lo tanto no van a poder reproducirse, ¿sí? Se piensa que las niñas son finalmente las responsables de la sexualidad y las que viven las consecuencias de tener una vida sexual y se les enseña a través de la vacunación que efectivamente son ellas las que tienen que cuidarse. Esto le quita por completo la responsabilidad a los hombres y y además es completamente ineficiente en términos de cómo atacar una epidemia. Entonces, desde la construcción del problema, de cómo se construye el problema del papiloma, hasta la política pública que se diseña y cómo se implementa, más el mensaje que ese discurso manda para las adolescencias, me parece terrible, ¿no? Pero pero la respuesta de, pues son ellas las que viven las consecuencias, es verdad, o sea, sí es verdad. Entonces no se trata de verdad o mentira, se trata de los matices y de los porqués y de los cómo y cómo estamos aproximándonos a pensar esa realidad, ¿no? Y cuando también construimos algo como un problema. En el caso de la migración, esto es bien evidente, ¿no? La migración es un problema, no. El problema es la pobreza, la violencia, la militarización de las fronteras, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no construimos esos problemas y por qué construimos estos, ¿no? Y ojo que no estoy diciéndoles cómo se hace, simplemente estoy diciendo cuando escuchen una certeza y una simplificación y les pidan una respuesta binaria, sí o no, blanco y negro, bueno o malo, estás conmigo o no, antes hay que detenerse a pensar que estamos hablando de temas muchísimo más complejos, ¿no? Ahora, también hay que establecer, cuando estamos hablando de estos problemas que construimos, a qué escala los estamos construyendo, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de discriminación.
¿no? Supongamos que estamos hablando de discriminación contra las personas indígenas. Primero, ¿qué concebimos como una persona indígena? ¿Quien habla una lengua? ¿Quien tiene un cuerpo racializado? ¿Quién se concibe como persona indígena? ¿De qué estamos hablando? Y luego esa discriminación, ¿en dónde se da? Se da a nivel interpersonal, es decir, una persona que trata mal, que maltrata, que discrimina a la otra. Se da al nivel de la familia, por ejemplo, al decir, están educando a las niñas y son familias que excluyen y que educan en la discriminación. Hay una discriminación normalizada a nivel comunitario o son las instituciones quienes están reproduciendo esa discriminación. Es decir, ¿a qué escala estamos teniendo esa discusión? O a qué escala estamos viviendo esa discriminación, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, las discriminaciones de género a escala de mi propio cuerpo, porque no tengo acceso a decidir sobre mi cuerpo, a escala de lo local, de cómo en la comunidad, por ejemplo, hagamos este ejercicio. Los ejercicios intelectuales son buenos para contrarrestar las simplificaciones, ¿no? Supongamos que vivimos en una sociedad en la que tenemos acceso a toda forma de anticoncepción, ¿sí? A toda forma de anticoncepción. Eso nos quita que la maternidad sea considerada una obligación para nosotros, es decir, eso dejaría de ser que la maternidad sea obligatoria. Si tenemos acceso a anticonceptivos, ya no tenemos la obligación de ser madres, o de todas maneras vamos a seguir cargando con esa obligación porque en la sociedad y en nuestra comunidad eso se espera de nosotras, ¿no? O estamos hablando de políticas a nivel estatal, a nivel nacional que regulan la anticoncepción regional o discursos globales, ¿no? Fíjense cómo la discusión cambia conforme te vas moviendo de escala, ¿no? Porque si la sitúo en mi cuerpo, entonces tengo que pensar muy concretamente en cómo puedo acceder y cómo puedo accionar y conservar y vivir y preservar la vida. Lo mismo cuando hablamos de la violencia de género, ¿no? Es de en cuerpo, es en lo local, es en lo nacional. Y entonces tenemos que establecer los términos de los debates desde otra manera, ¿no? Y finalmente, devenir comunidad, porque de alguna forma esta esencialización y fragmentación hace que nos concibamos como individuos en lugar de, y como cuerpos individuales en lugar de como cuerpos colectivos, ¿no? Pero solamente desde lo colectivo podemos hacer frente, por ejemplo, a la patologización, a empezar a despatologizar en los discursos, apostarle a no enfrentarnos, porque además estos discursos ultraconservadores tienen consecuencias muy específicas y letales, ¿sí? Es decir, el discurso antiinmigrante de Trump o él tiene como consecuencia la muerte de miles de migrantes a través de la militarización de la frontera, ¿sí? La patologización de las conductas sexuales tiene como consecuencias el sometimiento de muchas infancias y de muchas adolescencias a una estructura y a una identidad sexual que no se conciben como la suya, ¿sí? Y en ese sentido, es importante apostarle a lo colectivo, porque si le hacemos frente desde lo individual, pues vamos a estar haciendo frente hacia un monstruo muy tremendo que simple y sencillamente al separarnos, pues puede exterminarnos sin ningún lugar a dudas, ¿no? Me parece que hay que apostarle a la escucha, qué se está diciendo, cómo se está diciendo y también entre nosotros escucharnos para poder acompañarnos y cuidarnos. Y apostarle a esta idea de lo que yo llamo los cuidados promiscuos, que es una idea que se ha trabajado mucho desde las colectivas de cómo entre todos tenemos que cuidarnos a todos, ¿no? Entonces es también un poco pensar, no solamente las mamás tienen que cuidar a los hijos, todo el mundo tiene que cuidar de las infancias, todo el mundo tiene que cuidar de quien tiene al lado y de con quien va caminando y hacer la vida, ¿no? Entonces en ese sentido yo diría hay que apostarle a la vida, pero a la vida en su concepción amplia, ¿no? A la vida en poder habitar el mundo desde un lugar en el que nos sintamos cómodos y desde donde podamos hacer frente a estos discursos ultraconservadores que son, digamos, opresores y que tienen esa estructura tan difícil de enfrentar, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí porque quisiera usar el tiempo que nos queda para responder dudas, inquietudes, comentarios y abrir. Es una idea nada más como para abrir la conversación.
¿no? Para cerrarla. Muchas, muchas gracias. Fíjate que a mí me hace mucho sentido lo que nos estás planteando y me gusta esta parte del devenir, pero bueno, vayamos un poquito a cómo fueron planteándose las ideas y cómo se fueron generando. Por acá ya no miro aún preguntas, ojalá se animen a preguntar, que sería lo extraordinario. Eh, pues, eh, ¿quién se beneficia del ultraconservadurismo? Porque por algo existe. Eh, Cancela derechos, cancela oportunidades de desarrollo de muchas personas, el ultraconservadurismo, pero entonces, ¿a qué responde? ¿Por qué existe? ¿Para quién se ve beneficiado con eso? Bueno, creo que queda ahí un poquito a esta figura del pater, pero si les platicas cómo lo miras. Sí, exactamente. Es que, mira, Claudia, yo lo voy a decir de esta forma. Se benefician todos los hombres blancos heterosexuales y quienes entran en ese modelo, ¿no? Y entonces ahí siempre que lo digo me dicen, ay, pero entonces tienes algo en contra de los hombres, ¿no? Y sobre todo de los hombres blancos heterosexuales. Y mi respuesta siempre es no, es un estereotipo que se ha convertido en un ideal aspiracional para las personas, ¿no? Y no todos los hombres son iguales, pero sí que si los hombres quieren ejercer los beneficios de su masculinidad, lo pueden hacer impunemente, ¿no? Y si son de tez blanca, y si son heterosexuales, y si tienen dinero, pues el mundo les pertenece, ¿no? Entonces, este discurso ultraconservador beneficia precisamente esa idea, ¿no? Y es un discurso que además, em, lo voy a, esa idea sostiene un sistema de poder muy concreto, ¿no? Piensa, por ejemplo, o pensemos en quiénes son presidentes, abogados, dueños de empresas, dueños de corporativos, quiénes tienen el poder económico, quiénes tienen el poder político, quiénes tienen el poder militar, ¿sí? Y todos se acercan a ese estereotipo, ¿no? Entonces, el ultraconservadurismo beneficia al poder, punto. Y a quien está en el poder, porque el poder se sostiene y se potencia a sí mismo desde un discurso que luego va permeando, ¿no? Entonces, solamente desde el poder te puedes construir como la universalidad y puedes construir a los demás como diferentes, ¿sí? Solamente desde el poder puedes incluir y decidir a quién incluir, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, aunque suene pesimista, bueno, más bien, soy pesimista porque el ultraconservadurismo es el poder y es el sistema, ¿no? Y desde ahí se ha construido siempre. Em, y de alguna manera si lo seguimos sosteniendo, pues este pequeño número de personas van a seguir, digamos, concentrando la riqueza y la toma de decisiones sobre el mundo, ¿no? En general. Sí, me parece que justo se crea todo un sistema de valores, de símbolos, de creencias que van permeando a todos los niveles y que la aspiración de muchas personas pues es estar en ese rango de poder, aunque sea en mi pequeño núcleo, aunque sea en mi escuela, en mi salón, en mi familia, quiero ser quien tome las decisiones, quiero ser quien ejerce el poder y entonces repito las formas de discriminar, excluir, ese tipo de cosas que se hacen en lo macro, sucede en lo micro. Bueno, María Aurora, vas. Y entonces, Mariana,
súper interesante. ¿Cómo explicarías entonces todos los avances que hemos tenido, las poblaciones LGBT y las mujeres? Que yo sí creo que yo que estoy viejita, he visto todos los cambios que ha habido socialmente, en la sociedad, pues. Bueno, te voy a dar la respuesta que te va a gustar y la que no te va a gustar. ¿Ok? Porque yo también siempre estoy. Bueno, primero, y antes de darla, quiero aclarar una cosa. Me parece que precisamente pretender tener la respuesta a algo, la única respuesta es parte de esa simplificación blanco y negro, ¿no? O sea, entonces te voy a abrir, voy a contestarte abriendo la respuesta, ¿no? Y la primera, que es la que creo que te va a gustar, es, sí, efectivamente, si uno analiza la historia, pues ha habido un avance en el sistema de poder que ha sido como penetrado, digamos, a través de las luchas, porque todos estos derechos han sido a través de luchas importantes, de sacrificios, ¿no? Para poder entrar al sistema de poder, ¿no? A través de la democracia, los derechos, las leyes, ¿sí? Y en ese sentido, pues sí, por ejemplo, pensemos que antes las mujeres no votaban, ahora ya votamos, ¿no? Ya podemos ir a la escuela, las poblaciones LGBT ahora ya tienen acceso al matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces sí ha habido, digamos, una penetración de quienes somos construidos como minorías desde el poder para poder entrar, ¿no? La que no te va a gustar es que es muy perverso, porque ese mismo poder que nos construye como otros nos deja entrar como de segunda clase, ¿no? Y a todos por separado, a cada quien por una puerta distinta. O sea, las mujeres entran por una, los LGBT, pues la fragmentación, las LGBT por otras, los negros, y digo así negros, por Black Lives Matter por otra, ¿no? Entonces nos va abriendo puertecitas y vamos ahí entrando y pues decimos, ah, chido, Juan, ya nos incluyeron acá y luego acá, ¿no? Pero en realidad, una vez que entramos, nos perdemos ahí porque no logramos hacer que esa inclusión sea sustantiva y no logramos que sea sustantiva porque estamos hablando en los mismos términos del poder, ¿sí? Porque los derechos se construyen desde el poder y nosotros pedimos derechos, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces eso es bien perverso, porque entonces por un lado está la sensación de que, ah, no, sí hemos avanzado, pero en lo concreto, un poco como decía Claudia, pues está cañón, porque todavía, ¿no? Sufrimos homofobia, sufrimos discriminación, no, en fin, la pregunta sería, ¿quién tiene acceso a esos derechos que hemos conquistado? También tiene que ver con un tema de clase, ¿no? Etcétera. Entonces es así como muy descorazonador en ese sentido porque nos damos cuenta que al entrar al poder, no, eso no se traduce porque como dice Audre Lorde, que es una de mis feministas preferidas, no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. O sea, pues, si nosotros apelamos al discurso del poder, que es el de los derechos, la democracia, las leyes, etcétera, pues sí vamos a entrar, pero siempre vamos a seguir siendo construidas como esa otredad, ¿no? Ahora, ya con eso termino, no hay que ser maniqueos. En mi opinión, hay que abrazar las dos cosas. O sea, creo que hay que decir, qué padre que haya esas luchas y hay que Conquista. hacerlo, ¿no? Y conquistas, pero también no tenemos que perder de vista que esas conquistas son como una curita para una yo les digo, es como una grietita en un muro de muerte impresionante. Y entonces es importante agrietarlo desde muchos lados, ¿no? Y no conformarnos con solamente un camino y decir que solamente por ahí es, porque finalmente, y voy a dar otro ejemplo que espero lo ilustre, ¿no? Em, por ejemplo, la tipificación del feminicidio, que a mí me parece un gran logro de la agenda feminista, ¿no? Em, Sabemos que nos siguen matando a 11 mujeres al día y que desaparecen, no sé si 26 mujeres al día, ¿no? Y sabemos que solamente el 2% de quienes han sido acusados de feminicidio llegan a la corte, ¿no? Sabemos que esa lucha no, a pesar de que reconozco y fui parte y soy y creo que sigue y que hay que hacerlo, no ha logrado nada en términos concretos para protegernos nuestras vidas. Sin embargo, si yo
si yo desaparezco mañana, mi familia y mis amigos van a tener que ir a un juzgado y van a tener que ir a un ministerio público. Ma- y además van a tener que buscarme ellas, ¿no? Porque también las buscadoras, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que apoyar a las compañeras que están luchando por la tipificación, creo que hay que acompañar a las buscadoras, pero también creo que hay que buscar otras formas de hacer la vida, porque apostarle nomás a eso, pues no nos va a llevar a digamos, a construir un mundo diferente, ¿me explico? Y te diría lo mismo del matrimonio igualitario. O sea, hay personas que sabemos que están graves en el hospital y que si no están casadas, pues no pueden entrar a verlos, no pueden enterrar a sus afectos, ¿no? No pueden adoptar a sus hijos, ¿no? Sin embargo, también sabemos que esa agenda no es quizás la prioritaria para otras poblaciones que viven en contextos marginales y que están luchando por la vida y que a lo mejor necesitan que luchemos por otras cosas, ¿no? Pero entonces creo que precisamente hay que acompañarnos en todas las agendas, ¿no? Y sobre todo hay que valorarnos y respetarnos para no, sí, para no reproducir entre nosotros, porque lo que me dices, ¿no? Luego he visto mucho de que los reclamos, ¿no? Y es que estos, ¿por qué están luchando por el matrimonio cuando necesitamos esto, ¿no? Y luego es que, ¿por qué ustedes? Yo creo que hay que apostarle a que todas las luchas hay que acompañarlas en la medida de lo posible. No sé si te contesté por ahí. Bueno, A mí me gusta mucho esta idea del devenir comunitario, Ujú, eh, porque creo que la apuesta tiene que estar en un cambio de sistema, de construir estas ideas patriarcales, de construir el individualismo, el pensar que si yo lucho fuerte y sola voy a alcanzar mis metas, ¿por qué no construir comunitariamente nuevas formas de desarrollo? Que ya hay buenos ejemplos en el mundo, ¿no? Yo he escuchado comunidades en España y en otros lugares, otras latitudes, donde lo que hacen es un poco como el tequio en Oaxaca, el poner el hombro, poner la mano, ayudarnos para generar bienestar. Y creo que ese sería como el término que a mí me encantaría, el poder tener prácticas de buen trato, de bienestar, de respeto, de inclusión ujú. en lo local, en lo comunitario, y que nos podría dar otra perspectiva, tal vez, de pensamiento, de abordar las cosas. Sí, fíjate que sí, y también en un tema muy concreto de sobrevivencia. Me parece que lo colectivo ayuda a hacerle frente a esa inmensa maquinaria del poder que se nos impone, o sea, que se nos viene encima, ¿no? Te voy a dar un ejemplo como muy concreto. Yo acompaño procesos por ejemplo, de denuncias de abusos o de acosos sexuales o de violencia de género en la universidad, ¿no? Y sé que en las escuelas también, pues esto sucede. Y cuando una persona em, se enfrenta a hacer una denuncia, si va sola, no es lo mismo que si va acompañada, ¿sí? Y entonces, yo sé que muchos son maestros y profesores. Para mí es muy importante pensar en comunidades de conocimiento, ¿no? Y bueno, ustedes lo saben, y decir, somos una comunidad epistémica, somos una comunidad de conocimiento. Y en ese sentido hay que construir lazos afectivos también en esa comunidad y solidarios, porque si no, eh, perecemos. O sea, literalmente es mucho más fácil, ¿no? Que se nos deseche a una que a dos, que a tres, que a cuatro, que a cinco, ¿no? Que a seis. Entonces creo que lo colectivo nos protege. Me parece, por ejemplo, dicho sea de paso, el tema de los tendederos, de cuando se hacen tendederos para denunciar abuso, la gente no entiende que es una estrategia colectiva. O sea, me dicen, es que ve y fíjate quién puso el nombre de fulanito, menganito. No, o sea, los tendederos surgen precisamente para proteger a quienes denuncian, porque si denuncian se sienten vulneradas por el sistema.
¿no? Son una estrategia de acción colectiva que protege la identidad, ¿no? Y a las personas. Entonces, yo creo que lo colectivo nos protege y nos potencia, ¿no? Y nos acoge también. Nos dice Yolanda Chávez. Felicidades por atender estos temas que por incomodar a los poderosos no se hablan ni se discuten en espacios escolares, por ejemplo. Sí, híjole, la escuela es, después de la familia, la institución más importante en la socialización, ¿no? Y tengo que decirlo, em, Erving Goffman y varios sociólogos hablan de eh, tres instituciones totales, es decir, que tienen completo control sobre las personas que están en su interior: el manicomio, la cárcel y la escuela, ¿no? Porque controlan absolutamente todos los movimientos de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, es una responsabilidad enorme trabajar en el sistema educativo y estar en una escuela. Yo admiro y también por eso acepté con mucho gusto y cuenten conmigo, porque yo admiro la labor que se hace. O sea, yo he visto la diferencia que hay en una escuela cuando la directora o el director están comprometidos en hacer comunidad y cuando no. Y también he visto la diferencia en la vida de los niños y las infancias cuando tienen una buena profesora, un buen profesor y cuando no, ¿sí? Entonces eso también me parece como importantísimo. Y sí creo, hablando de lo que estamos hablando, que de aquí a que cambiemos el sistema educativo en el mundo y en este país, o sea, van a pasar demasiadas generaciones. Por eso creo que la apuesta que están haciendo ustedes en ACE y la apuesta de hacer comunidad y del devenir comunitario es todavía más importante cuando estamos hablando de entornos escolares, ¿no? Y sé que es muy difícil porque el entorno escolar implica, es un entorno abierto, no es un entorno cerrado. Y también lo iba a presentar hoy, pero dije, eso es otro tema, ¿no? Pero digamos, la escuela es un espacio abierto donde se articula la familia, donde se articula el Estado, donde se articula la iglesia. O sea, en la escuela es como un nodo donde se articula todos los sistemas de poder se articulan en la escuela, en los cuerpos de los niños, ¿no? Y las infancias han sido históricamente como la gran excusa de los ultraconservadores para imponer su visión, ¿no? La protección de la infancia ha sido un punto fundamental y una excusa fundamental de los ultraconservadores, que es una falacia porque no le están protegiendo, porque ya expliqué que lo que quieren es ser dueños de las infancias en este sistema familiar, pero sí que utilizan a la infancia para decir con mis hijos no te metas y bla, 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 ¿no? Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es tan importante? Pues primero, porque es la instancia de socialización más importante después de la familia, pero segundo, porque ahí se confluyen todos los sistemas de poder, se encarnan en los niños, tan sencillo como eso y tan complejo como eso, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante hablar de estos temas y hablar del devenir comunitario, como decías, Claudia, porque creo que es la única manera de empezar a educar a las infancias de otra forma. Ujú. Sí, parece que la propuesta nacional en la educación va por ese camino. Lo importante será comprender la propuesta, formar a los docentes en esa propuesta para que se vaya desarrollando, ¿no? Bueno, y tengo que decir algo que ya sé que estoy con profesores y esto, pero me río porque es que sí vale. O sea, cuando yo hablo de problematizar, me refiero a empezar a como a desmontar, ¿no? A ver, la política educativa en este país es un berenjenal. O sea, yo le pregunto a mis amigos, oye, explícame la política educativa y jamás logro entender. O sea, ha sido siempre un berenjenal, ¿no? No estoy negando la importancia, otra vez como le decía María Aurora, ¿no? Hay que trabajar en política educativa, sí. Hay que cambiar la política educativa, sí. Pero si esperamos a que eso suceda, otra vez, estamos en un entorno, o sea, como que tenemos que trabajar acá, pero también es muy importante desde la base ir construyendo otras propuestas, ¿no? Em,
y por supuesto entender cómo funciona y apostarle a estos nuevos cambios, que a mí me parece, digamos, positivo que haya un cuestionamiento, pero también es cierto que como que la práctica educativa comunitaria, históricamente sabemos que cuando hay comunidades que educan a las infancias, ¿no? Y cuando se les educa desde otros esquemas, no nada más el esquema, digamos, formal, a veces pues los resultados son incluso mejores, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que la nueva propuesta sí viene de lo de colonial, viene de lo comunitario. Sí, pero eh, Pero por ¿Cómo? definición no puede ser una propuesta del Estado, ¿sabes cómo? O sea, por definición, una propuesta comunitaria no es estatal. Entonces, que el Estado proponga una propuesta comunitaria, caemos en el peligro de lo que estamos diciendo. O sea, es decir, es una apropiación de un discurso y lo volteas al revés. No, no sé si me explico. O sea, Sí, 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 entiendo. no, no estoy diciendo necesariamente que sea, otra vez, no estamos en bueno o malo, o que estoy a favor o que estoy en contra. Lo que quiero decir es que hay que escuchar muy atentamente a qué se nos está diciendo. A ver, vivimos en un país gobernado por 70 años por el Partido Revolucionario Institucional. No hay nada menos institucional que una revolución. O sea, eso es por favor, o sea, es como un contrasentido, ¿sí? Entonces es lo mismo, es decir, una política de educación comunitaria desde el Estado es lo mismo, ¿no? Entonces no estoy diciendo que estoy a favor ni en contra, hay que desmenuzarla, pero hay que estar muy atentos también, ¿no? De lo que eso significa y de lo que eso implica. Yo pensaba como aprovechar la coyuntura, aprovechar bueno, hay quienes hemos hecho trabajo por proyectos, trabajo comunitario desde siempre, aun cuando las propuestas estatales fueran otras, y se han construido cosas muy interesantes y muy bonitas, y quienes han participado de ello también han construido un pensamiento crítico con oportunidades de desarrollo pues más interesante, ¿no? Eh, De acuerdo, 100%. Justo cuestionando, ¿no? Justo proponiendo, no esperando a que las soluciones vengan de otro lado. Pero creo, o porque lo he vivido y lo veo, me parece muy buena la propuesta. Ojalá y las profes, los profes logren, ¿no? Como hacer ese cambio en el chip, porque bueno, todas las escuelas son muchas escuelas en la misma escuela de educación básica. Y podemos tener reformas educativas que hablen de una cosa, pero el aula sigue siendo 1940 o el aula sigue siendo eh, como yo aprendí, ¿no? En esos niveles educativos. Entonces, ahí la oportunidad es para los docentes de construir cosas que puedan mejorar esta sociedad. Y bueno, esa es nuestra apuesta también, ¿no? Como educaréis. Claro, sí, por eso cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Súper interesante y mucho que pensar y mucho que reflexionar. Así es. Bueno, no sé, quieren que vayamos a los anuncios parroquiales. Me quedé pensando también en el otro tema que tocaste de la ciencia médica al servicio del bienestar masculino, ¿no? Porque ellos crean cosas que no incomoden en nada a los hombres y les favorezcan en todo. Y a nosotras, como diría la canción, que nos coma el tigre, ¿no? Que nos generan una condición diferente, ¿no? Híjole, sí, lo que pasa es que otra vez volvemos a esta idea de que hay discursos que parecieran intocables, ¿no? O como si,
A lo mejor quizás lo diría así. Es como si el ultraconservadurismo solamente estuviera en aquellos, ¿no? Como en el Frente Nacional de la Familia, que sale a marchar y viene y nos dice, ¿no? Que la familia natural es la que hay que imponer y que está en contra de la educación sexual y todo. Pero espero que con la discusión que estamos teniendo quede claro que no, o sea, que el ultraconservadurismo está en el sistema y en ese sentido está en todas partes porque es parte del sistema patriarcal, ¿no? Y la medicina, pues también parte de supuestos ultraconservadores, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es que existe la ginecología, que es una especialidad para la salud de la mujer, pero no hay una especialidad para la salud de los hombres, ¿no? Y entonces dices tú, ¿por qué? Pues porque toda la medicina está hecha para los hombres, o sea, ¿no? Entonces, toda la medicina está hecha desde el punto de vista masculino. Y entonces, para este cuerpo, que es diferente, nomás estos doctores van a saber qué hacer con él, ¿verdad? Eh, entonces es así como, y es tan fuerte y no nos detenemos a cuestionar eso, ¿sí? Em, por lo tanto, no es, digamos, no sorprende que la medicina sea una institución pues, ultraconservadora, porque pues fue creada desde el principio con esos principios y todavía el día de hoy no es sujeta a cuestionamientos, ¿no? Yo diría incluso que hoy, antes, no nos atrevíamos a cuestionar la religión ni la palabra de los sacerdotes. Hoy no nos atrevemos a cuestionar la medicina y la palabra de los médicos. Y vaya que tengo muchos amigos médicos, ¿no? Y les digo esto y se ríen, me dicen, ay, te la bañas. Pero bueno, es una forma de ir como, otra vez, o sea, para mí la intención no es decir que está bien y que está mal, o decir, ay, no, la medicina no, sino desmontar, ¿no? Agarrar como cuando agarras un rompecabezas, ¿no? Agarrar esas ideas y desmenuzarlas y luego volverlas a encajar a ver si nos hacen sentido o no. ¿Mm? Claro, claro, claro. Sí, y así podemos analizar diferentes áreas de desarrollo humano, áreas de conocimiento y todas van a estar permeadas por estos principios, ¿no? De una cultura patriarcal que nos coloque en un cajón de segunda a las mujeres y a lo diferente, ¿no? Así es. Vale, pues María Aurora, todo tuyo los anuncios. Gracias. Bueno, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para docentes específicamente, y tenemos varios canales de comunicación en donde pueden encontrar nuestras actividades. Tenemos un canal de Telegram que se llama Educaréis, en donde podrás recibir una cápsula de educación integral en sexualidad para aplicar a tus clases todos los días. Estamos en Facebook con Educación Integral en Sexualidad. También estamos en Instagram. Todos estos webinars quedan registrados en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que suscriban a nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos de WhatsApp. Si nos marcas a ese teléfono, te podremos incorporar a alguno de estos grupos. Tenemos también nuestro correo electrónico educareis3@gmail.com, TikTok y nuestro sitio Educareis. Y bueno, la charla de la próxima semana se va a confirmar mañana porque tengo tres por ahí, coqueteando, pero bueno, ya los anunciaremos. Muchas, muchas gracias, Mariana. Gracias, María Aurora. Varias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Terminamos la transmisión.